Hoy en día el mundo está en pánico. El mundo está en temor, tiene miedo, porque estamos cerca, podría ser, de una tercera guerra mundial. Pero Dios, ese es el tema, Dios tiene el control. Yo no le voy a decir que se lo diga que le quede a su lado, sino que usted se diga a usted mismo, Dios tiene el control. Que Nidia diga, Dios tiene el control, Nidia. Que yo diga, Freddy, Dios tiene el control. Amén. El mundo está temblando porque tenemos muchos dirían un engendro casi del mismo demonio, que no tiene misericordia, que está bombardeando indefensos, niños, adultos, civiles, militares. Y el lugar donde estaba bombardeando en Ucrania, se dice que ellos son los mayores exportadores del grano, del trigo, es decir que muchos están diciendo que va a haber una hambruna mundialmente, quizás parecida o más a la de la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre dice que no cede absolutamente para atrás, dice hacia adelante, que tiene un botón, hay un botón rojo que si le da ese botón dice que en 5 segundos se va prácticamente toda la humanidad, su armamento químico, esa bomba nuclear, una guerra nuclear que puede armarse, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control de ese botón y el mundo no se va a exterminar la humanidad por un hombre, sino que no, el Señor es que tiene el control y no hay por qué temer. Las iglesias están llenas, los templos están llenos. Personas que nunca han ido a la iglesia, muchas que han ido, otros que son cristianos, estaban fríos, que no van a la iglesia, porque sí sabemos que cuando hay una lluvia, la gente no va a la iglesia, ¿verdad? No va al templo, pero ahora hay una lluvia de vaga y todo el mundo va a la iglesia, ¿verdad? Ahí los templos están llenos. Y él no cede. La ambición, dice que su armamento químico, biológico, está casi usando. Pero Dios tiene el control. No es Vladimir Putin que tiene el control. No es el presidente de los Estados Unidos, Biden, que tiene el control. No es la OTAN que tiene el control. ¿Quién es el que tiene el control? Dios tiene el control. Pero, ¿por qué? Aquí nosotros estuvimos leyendo, ya nosotros hemos dado en una escuela bíblica, hemos hablado de Elías y la viuda de Sarepta. Elías, uno de los prominentes, uno de los profetas más prominentes de Israel, se fue, el Señor lo envía a el arroyo de Querí, porque lo estaba siguiendo la esposa o la mujer, la esposa del rey Acab, Jezabel, que todos conocemos, porque había unos profetas, ella
trató de eliminarlo, pero todavía no podía exterminarlo todo porque el Señor tenía el control. Y a Elías el Señor lo mandó a protegerse y de el Señor pudo haberlo dejado ahí, protegerlo, pero lo dijo claro, es un proceso naturalmente. El orgullo del querido. Porque Elías oró para que cese la lluvia por 3 años y 6 meses y el rocío. ¿Qué significa esto? Hambre, ¿verdad? Significa que iba a haber una hambre cuando hablamos de sequías, ¿verdad? Imagínense ustedes cuando aquí deja de llover 2 y 3 meses, ya la gente comienza a llorar 5 y 6 meses, wow, y el calor, y aparte de eso, la agricultura que dependemos y todo, no hay una sequía y todo el mundo hay muchos que comienzan a orarle a Dios para que envíe agua. Pero Elías oró para que cese. ¿Por qué? Porque decían que que el dios Baal era el dios del cielo y del clima. Y eso es falso. El dios del cielo y del clima es Jehová Dios. Comenzaron, se fue al arroyo. Era natural de que tenía que secarse el arroyo, ¿verdad? Porque había una sequía. Es decir, Dios pudo haber hecho el milagro, pero lo dejó de una forma natural, se secó. Pero había un proceso. Y entonces comienza y le dice, ahora se secó el arroyo. Era alimentado por cuervos. Estos cuervos, la gente, es decir, eran en la ley, eran animales inmundos, considerados inmundos. Sin embargo, aquí vemos que el Señor no lo consideraba así porque le envió carne y le envió pan día y noche. ¿Qué decimos con esto? Que Dios tiene control. Es decir, no hay por qué temer. Si estamos en la voluntad de Él, y mira que Elías estaba en la voluntad, porque él dijo, estoy en tu presencia, Señor, en tu presencia estoy. Él estaba en la voluntad de Él. Sin embargo, aún estando en la voluntad de Él, pasó esta prueba, lo alimentaba. Ahora, ¿dónde lo envía después de haberse secado? El Señor, la cosa del Señor. Lo envía a la viuda de Sarepta, donde una viuda, cuando hablamos de una viuda y en ese tiempo más, a lo mejor él pensó, bueno, esto sería una excepción, a lo mejor una viuda rica, a lo mejor una viuda que tiene dinero, pero el Señor me envió donde esta viuda, la viuda de Sarepta, y lo grande es que lo envía a Sarepta. ¿Dónde era Sarepta? Un pueblo pagano, gentil. De ahí era el rey, estaba dirigiendo el rey que estaba dirigiendo el rey, es Baal. Oiga cómo se llamaba, es Baal. Y ese rey era el papá de Jezabel, que era sacerdotisa del rey Baal y de Atarot. Hizo un templo en Samaria al rey Baal, al dios que ellos consideraban Baal. Era vigente, ella era la hija de este hombre, pero usaron una estrategia política de ellos de unirse. Se casó con Acab, el rey de Israel del norte, ¿verdad? Se casó con él. Es decir, ahí donde había, cuando hablaban popularmente, yugos totalmente desiguales. Un pueblo pagano, una adoradora de ídolo. Y sin embargo, se casó con él estratégicamente, se unieron con el rey Baal, el rey de Tiro y de Sidón. Y mira lo que el Señor hace, es decir, cosas que como humanos no entendemos. A un lugar, a Sarepta, vete donde esa viuda, que ella te va a sustentar. Y ella no se podía ni sustentar ella.
las cosas del Señor parecen, ¿verdad? Nos parecen algo humano, locura. El día donde esa viuda que estaba necesitada tenía un hijo, y cuando llega y entra a la puerta de la ciudad, lo primero que ve era la viuda recogiendo leñas ahí. Se ve que era pobre, indigente, recogiendo leña y él la ve y le dice que le diera un poco de agua, ¿verdad? Y luego que le dice que le traiga un poco de agua, la devuelve. Espérate, tráeme un poco de pan cocido, de pan. Dice ella, oh, mi Dios, o mi Dios no, porque ella decía el Dios de Elías, tu Dios, o el Dios, porque ella era politeísta que estaba pagana. El Señor la envió con doble propósito: bendición material y bendición espiritual. Dios tiene el control. Y cuando la envía a donde la viuda, ella dice, oh, válgame mi Dios, yo lo que tengo es un poco de harina en la tinaja, ¿verdad? Y un poco de aceite para comérmela con mi hijo y echarme a morir. Entonces, cuando le dice que se va a echar a morir, dice, no tenga, tráelo, ve, pero hazme a mí primero una torta, metido en la ceniza, que lo hacía, ¿verdad? Tráeme una torta primero a mí. Oye, ella iba ya tomando, es decir, ya iba adquiriendo fe, que era uno de los propósitos. Ella iba adquiriendo fe porque le dice, tráeme, y ella, bien, obedeció, le trajo torta, y él le dice, desde ahora, vete, que no va a cesar el aceite ni la harina va a disminuir, sino que no va a menguar, va a aumentar continuamente hasta que pase la sequía por 3 años y 6 meses. Tú vas a tener tu provisión. Es decir, Dios tiene el control. No tenemos que temer. No tenemos que temerle a Putin, a Vladimir, de Rusia, de esa potencia. No. Dios tiene el control y te lo ha demostrado a ti en circunstancias adversas y circunstancias difíciles. Te ha demostrado que Dios tiene el control, ¿sí o no? Amén. Te lo ha demostrado y me lo ha demostrado a mí, de que Dios tiene el control. No hay por qué temer. Dios tiene el control. Esta viuda creció su fe siendo una mujer gentil, pagana, donde se practicaba, donde todos los templos, lo que había era Baal y Astarot. Esta mujer fue cambiada. El Señor hizo el milagro a través de Elías. Elías fue sustentado, pero la prueba siguieron ahí, claro, porque luego vemos que murió el hijo de esta señora, el único hijo que tenía. Sin embargo, el Señor hizo milagros y a través de Elías también fue resucitado. El Señor tiene el control. Ahora, yo tengo algunos, 3 de los hermanos míos que tienen hijos y están nerviosos. Me dicen, me llaman que están nerviosos porque si se viene la tercera guerra mundial, los hijos de ellos tienen que enviarlos a pelear y a defenderlos porque son ciudadanos. Y yo le digo, pero tú eres cristiana, tú y tú son cristianos, entonces Dios tiene el control. Es decir, están en pánico y depresión. Pero nosotros que conocemos al Señor no podemos estar, porque sabemos que Dios tiene el control. Y si Dios tiene el control, Él va a proveer los fieles
van a comer. Es decir, no debemos de preocuparnos por eso. Dios tiene el control, así como lo hizo con la viuda, así como lo hizo con el pueblo en 40 años, lo sustentó con el maná, agua donde no había, salió el agua de la peña. Entonces, si conocemos a un Dios tan grande, ¿por qué temer? No.